Muy buenas tardes a todos. Vamos a compartir nuestra pantalla. Desde 1900, primero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros celebrando una fecha muy importante que es el Día Mundial de la Osteoporosis. Desde 1996, la Organización Mundial de la Salud celebra cada 20 de octubre el Día Mundial de la Osteoporosis. Y esto se hace con el objetivo de dar a conocer los daños que esta enfermedad silenciosa puede reproducir, así como las medidas para prevenirla. Entonces, este día sirve para difundir esta enfermedad a la cual no se le presta mucha atención, porque precisamente es una enfermedad silenciosa. Entonces vamos a tratar de compartir en este momento, de una manera bastante rápida, algunos conocimientos acerca de la osteoporosis. No tenemos ningún conflicto de interés en esta presentación. Tenemos objetivos docentes que vamos a tratar de cubrir y vamos a ponernos en ambiente. Comenzaremos entonces diciéndole que el esqueleto tiene tres funciones principales, que son la función mecánica de protección y metabólica, y que ese esqueleto está formado por una parte que sería el hueso cortical externo, que tiene diferentes ciclos en el ciclo de la vida, tanto de los niños, adolescentes y en el adulto, y la parte interna sería el hueso trabecular, que es muy importante, en el cual se hace principalmente, está la médula ósea y se hace el recambio óseo. Y lo importante de este hueso trabecular es que ahí están las trabéculas, y en estas trabéculas son las que soportan el peso, y que cuando hay una disminución de las conexiones entre las trabéculas, entonces, sobre todo las horizontales, se produce una disminución de la fortaleza trabecular y produce entonces un mayor riesgo de fractura. Entonces, el hueso es un órgano vivo, porque a pesar de que uno piensa que el hueso es algo rígido, el hueso es un órgano vivo, tiene componentes inorgánicos, principalmente minerales de hidroxiapatita, tiene componentes orgánicos, como sería la matriz ósea, que está formada principalmente por colágeno y otras proteínas, y las células que serían los osteoblastos, las células de revestimiento, los osteocitos y los osteoclastos, y sobre todo ahora. Entonces, esta es una cuestión muy importante. La osteoporosis es una enfermedad de la edad adulta, de la vejez, pero que comienza desde la niñez. O sea, es una enfermedad que tenemos que comenzar a prevenir cuando somos niños. ¿Por qué? Porque desde las 14 semanas en las cuales se forman los primeros huesecillos, los huesecillos de los oídos, que son los primeros que se osifican, comienza entonces a producirse una masa ósea, un acúmulo de masa ósea. Y ese acúmulo de masa ósea va haciendo durante toda la vida, principalmente en las mujeres alrededor de los 25, 30 años, tenemos ya la estabilización del pico de masa ósea, y en los hombres está alrededor de los 30, 35 años. Pero de allí, después de los 35, 40 años, comienza a haber una pérdida, haga o lo que usted haga, de masa ósea, que en las mujeres y en los hombres al principio es 1%, pero cuando llegamos al periodo de la menopausia, en las mujeres es mucho más rápido. Entonces ustedes ven que cuando tenemos el pico de masa ósea, a los 25 años está el cuestión, después viene el envejecimiento, y de allí en la menopausia viene rápidamente un 8%, y de allí viene el envejecimiento total, en el cual disminuye el grosor, y además de eso hay perforación y puede haber osteoporosis. Entonces, hay pérdida tanto de hueso cortical como de hueso trabecular, y se afecta el remodelado cortical y el remodelado trabecular. Y ese remodelado es la vida del hueso. Entonces nosotros vemos que en el hueso, en reposo, existen lo que se llaman osteocitos, que son osteoblastos que han perdido algunas organelas, y que son los que van a recibir el estímulo para hacer un remodelado óseo. De manera que en este remodelado óseo, ellos le producen mensajes a las células de revestimiento, a los osteoclastos, los cuales comienzan a diferenciarse, viene y se forman las lagunas de Howship, y comienza entonces a formarse la línea de cemento, los osteoblastos crecen, se desarrollan, se forma entonces el material osteoide y se va a formar el remodelado óseo. Realmente nosotros en un año podemos remodelar el total del hueso. Y por eso es que nosotros podemos ver que como el remodelado se produce a nivel de todos los huesos, la osteoporosis afecta a todos los huesos del organismo. Entonces, ¿qué es la osteoporosis? La conferencia de consenso desde el año 2005 estableció
que la osteoporosis es un trastorno esquelético que se caracteriza por un compromiso de la fuerza del hueso. Si el hueso pierde su resistencia, y al perder su fuerza, al perder su resistencia, eso predispone a un aumento en el riesgo de fractura. De manera que la fuerza ósea va a reflejar la integración de dos características principales, que es uno, la densidad, es decir, la cantidad de masa ósea, y la calidad de ese hueso. Entonces vemos que esto, la osteoporosis es una enfermedad progresiva, es silenciosa, afecta a un tercio de las mujeres posmenopáusicas y la mitad de estas mujeres va a tener fracturas por fragilidad y eso aumenta la mortalidad. Entonces, miren, la cantidad de fracturas de cadera en el 2025 van a ser 2.5 billones, pero para el 2050 vamos a tener hasta 6.2 billones, siendo una población mayormente de edad adulta. Entonces los costos de las fracturas de caderas van a ser muy grandes. ¿Qué pasa y cuáles son las consecuencias de esta fractura? Pues hay un exceso de morbilidad y mortalidad, hay una mayor discapacidad y pueden tener las características de una refractura. De manera que eso produce entonces un aumento de la cantidad de fracturas por fragilidad. Y lo importante de esto es que uno dice, ¿qué es una fractura por fragilidad? Pues una fractura por fragilidad es una fractura que se da cuando hay un antecedente de trauma de baja intensidad. Por ejemplo, usted tose y eso le puede fracturar una costilla. Usted se resbala y se tropieza, usted se cae de la silla, se cae de sus pies y se le puede producir una fractura en cualquier parte del cuerpo, porque eso va a depender directamente, va a ser proporcional a la densidad mineral ósea. Y dentro de las fracturas de cadera, la más grave que tenemos es la fractura de cadera. ¿Por qué? Porque la fractura de cadera produce una discapacidad sumamente importante. Y vemos que esas fracturas van incrementando el riesgo de fracturas con la edad, tanto en hombres como en mujeres, tanto en el antebrazo como en la columna y en la cadera. Y las fracturas más sencillas son las más del antebrazo, que se ven en edades más jóvenes, pero a medida que vamos aumentando, entonces se van dando fracturas de cadera que son muy severas. Entonces, ¿por qué es importante la osteoporosis en las mujeres? Primero, porque una de cada 3 mujeres en el transcurso de su vida va a tener osteoporosis. Y uno de cada 12 hombres va a tener osteoporosis. Una de cada 5 mujeres tendrá fractura de costilla. Una de 4 mujeres va a tener una fractura vertebral. Y una de 7 mujeres va a tener una fractura de cadera en cualquier momento de su vida. Entonces, el número de fracturas por fragilidad, o sea, fracturas por mínimo impacto, se va doblando en el transcurso de los años y miren para el 2050 a dónde vamos a tener la cantidad de fracturas. Y la mortalidad posterior a una fractura de cadera va aumentando a medida que aumenta la edad. Y cada vez la esperanza de vida es mayor en los adultos mayores, entonces la probabilidad de tener fracturas de cadera y tener una gran mortalidad es muy grave. ¿Y qué pasa con el impacto de las fracturas que afectan la calidad de vida? Entonces usted ve que es importante, un año después de una fractura de cadera, el 20% de las mujeres que se fracturan están muertas y el 31% de los hombres que tienen una fractura de cadera en el año siguiente están muertos. No hay ninguna enfermedad, por muy mala que sea, que de 100 que tienen esa enfermedad, en 20 de cada 100 se van a morir como consecuencia de la enfermedad. Y 31 hombres de cada 100 que se fracturan se van a morir. De esto tenemos que el grupo de gente que se fractura, el 30% va a tener una incapacidad permanente, 40% va a tener dificultades para caminar y un 80% va a quedar con discapacidad para realizar sus actividades diarias. Vemos que eso se produce, ¿por qué? Porque hay disminución de la resistencia del hueso, hay una disminución, un 70% de la cantidad de hueso y la calidad de un 30% hacen que se produzca entonces la osteoporosis como una consecuencia de una densidad mineral ósea reducida que va a hacer que haya un aumento del riesgo de fractura. Son muchísimos los factores que pueden estar involucrados en en tener baja masa ósea o baja densidad mineral ósea. De manera que nosotros vemos que en este caso, en los factores de riesgo, nosotros tenemos que lo que lleva a una osteoporosis principalmente es una desmineralización. Y nosotros las mujeres solamente por tener un pico de masa ósea menor que el hombre, por el género, porque las actividades físicas
por todas las cosas que pueden suceder como enfermedades. Por el hecho de tener menopausia, se puede tener osteoporosis. Pero si en esa osteoporosis nosotros tenemos riesgo de caídas, que puede ser por factores ambientales o factores intrínsecos, se puede presentar entonces la fractura. Tú puedes tener osteoporosis, pero si no tienes riesgo de caída, la probabilidad de que tengas una fractura es cada vez menor. Entonces vemos que hay muchas cosas que dice la Organización Mundial de la Salud que pueden afectar el riesgo de fractura a 10 años, que puede ser el índice de masa corporal, las fracturas por fragilidad, si tú fumas, si usas glucocorticoides, si tienes artritis reumatoidea o si tomas licor. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros podemos tener que la densidad mineral, es decir, la osteoporosis en clasificación puede ser una osteoporosis primaria o secundaria. La osteoporosis primaria es aquella que se da. Primero, puede ser una tipo 1 que es propia del envejecimiento en la menopausia, que se da principalmente a nivel trabecular, o la tipo 2 que se da en el caso del envejecimiento. Entonces, fíjense que lo importante de esto es que nosotros las mujeres, además de que tenemos la osteoporosis posmenopáusica por el hecho de la reducción de estrógenos, cuando llegamos al envejecimiento, entonces nos equiparamos todavía más en relación a los hombres. Y las otras causas son las causas de osteoporosis secundaria, que pueden ser condiciones médicas, endocrinopatía, podemos tener fármacos que se asocian con la disminución de la masa ósea, sobre todo, dice los corticoides, los que toman medicamentos para, dice, el reflujo, los que usan medicamentos para tiroides, los que toman medicamentos para la presión, los inhibidores de la bomba de protones, los antiácidos, los antirretrovirales, anticoagulantes, o sea, hay una gran cantidad de fármacos que pueden producir una reducción y se asocian a una baja de masa ósea. Todos los síndromes de mala absorción. Entonces, si nosotros estamos dentro de este parámetro, podemos decir, es importante que nosotros hagamos una evaluación por la probabilidad de osteoporosis. Y se debe hacer una evaluación diagnóstica, dentro de las cuales el gold standard es la densitometría mineral ósea. También podemos utilizar radiografías si no tenemos densitómetros o laboratorios que también nos ayudan. Entonces, ¿en qué sitio vamos a hacer densitometría? No es en cualquier sitio, son sitios específicos en los cuales del esqueleto nosotros tenemos que sería a nivel de la columna, porque ahí es donde se da principalmente la pérdida de masa ósea posmenopáusica, y puede ser entonces en el caso de la cadera, que puede ser fémur total, pero principalmente el cuello femoral o el trocánter. En algunos casos se utiliza entonces el antebrazo. Si no se puede medir la masa ósea en la cadera, si hay hiperparatiroidismo, para un control del tratamiento o en una persona muy obesa. Nosotros tenemos muy frecuentemente estas que vemos en las farmacias, a veces hay ferias en las cuales hacemos lo que se denomina ultrasonido de calcáneo u ultrasonidos periféricos. Estos no son densitometrías óseas. Estas mediciones periféricas no sirven para hacer tratamiento. Esto lo que le dice a usted es hacer un sistema ya sea de rayos X portátiles o ultrasonidos portátiles que le dicen a usted el riesgo de tener una densidad mineral ósea baja. O sea que si usted este examen le sale bien, pues no hay que hacerse la densitometría. Pero si este examen le sale alterado, hay que hacer la densitometría para poder hacer la evaluación. Cuando nosotros hacemos las densitometrías, nosotros tenemos entonces lo que es la interpretación de la densitometría, en la cual tenemos nosotros lo que serían las desviaciones estándar por encima de la media. Y tenemos el normal, que puede ser desde valores positivos pasando por 0 hasta -1. Podemos tener entonces lo que sería la osteopenia o baja masa ósea desde -1 hasta -2.49. Y de ahí en adelante entonces tenemos la osteoporosis, que es 2.5 veces desviaciones estándar por debajo de la media, que van a dar entonces el diagnóstico de osteoporosis. Y son a estas pacientes las que realmente nosotros nos interesan. ¿Cómo se hace una densidad mineral ósea? Una densitometría bien sencillo. Esto pasa alrededor del cuerpo de la paciente, tiene que estar posicionada en una forma especial, de manera que nos permite entonces a nosotros evaluar lo que es la masa ósea tanto de columna. Este no es un densitómetro, recuerden, esto simplemente es para evaluar si es un riesgo, igual que este solamente es para evaluar un riesgo, porque cuando nosotros hacemos análisis del scan del antebrazo, tenemos que estar junto con una densitometría ósea para poder hacerlo.
¿Por qué hacemos densitometrías óseas? Primero, para diagnosticar osteoporosis, para predecir el riesgo de fractura y para monitorizar una terapia que nosotros hemos hecho. ¿Y a quién le vamos a hacer densidades minerales óseas o DEXA? Vamos a hacérselo a todas mujeres mayores de 65 años y hombres mayores de 70. A las mujeres posmenopáusicas y hombres con factores de riesgo, a las mujeres en transición menopáusica con factores de riesgo, a adultos con fractura por fragilidad después de los 40 años, adultos con un padecimiento o medicación asociado a baja masa ósea o pérdida de la masa ósea, o a cualquier paciente considerado para tratamiento farmacológico por osteoporosis, y el paciente sin tratamiento en el cual la evidencia de pérdida de masa ósea pudiera llevarlo a un tratamiento. Entonces, este es un equipo que sí sé que es muy conocido. Aquí estoy haciendo mi densidad mineral ósea, miren lo sencillo que se hace. Y en este caso es importantísimo que cuando usted hace una densitometría ósea, se debe hacer, para que sean patrones comparativos, se debe hacer siempre en el mismo equipo. Aun cuando la marca de los equipos sean de la misma, por ejemplo, Hologic, no todos los Hologic que están en todos los sitios son iguales. ¿Por qué? Porque cada equipo tiene que calibrarse al sitio donde está. Y la calibración es diferente según el área en la que se encuentra y según las características propias del equipo. De manera que hay diferentes métodos de energía dual, diferente calibración, hay diferentes detectores, hay diferentes software que pueden ser utilizados y diferentes regiones. Entonces, cuando nosotros hacemos la densitometría ósea, eso no nos va a valorar la forma del hueso, no valora el número de trabéculas, no valora la cantidad de colágenas ni el daño microscópico, y no valora la estructura ósea. Pero como eso no se valoraba, entonces se crearon, nuevos software que se le pueden poner a este densitómetro, de manera que se hace el estudio específico de la masa ósea trabecular, que se puede hacer específico sobre todo en pacientes diabéticos. Entonces nosotros tenemos que, cuando nosotros vamos a hacer la densitometría, ¿cómo saber si la densitometría está bien hecha? Primero, que las costillas deben estar aquí, debe ser entre L1 y L4. El L1 debe estar inmediatamente por debajo de la última costilla y el L4 debe estar por encima de las crestas ilíacas. Y lo otro que tenemos entonces, en el fémur debe estar en el sitio en el cual es el cuello y el trocánter. Entonces, en eso nosotros vamos a tener dos medidas que vamos a hablar en la densitometría ósea, que una sería la masa ósea normal, la osteopenia y la osteoporosis. Cuando nosotros tenemos la densitometría, nosotros tenemos dos medidas, que una es el T-score y la otra es el Z-score. ¿Qué significa cada una de ellas? Nosotros vamos a medir en cada una de ellas principalmente el T-score para determinar entonces cuál es la marca que nosotros tenemos para diagnosticar la osteoporosis. ¿Qué significa una puntuación T y una puntuación Z? La puntuación T compara la masa ósea de la persona que se está haciendo la densitometría con una persona, una mujer joven, una persona joven, sana, menor de 40 años, y se dice que es sana. Y va a demostrar entonces la cantidad de pérdida de masa ósea que ha tenido la persona en relación a una persona normal. De manera que entonces allí vamos a considerar el T-score de menos 2.5 para decir que es el nivel de osteoporosis, y menos 3, menos 4, menos 5, eso va a ser cada vez más osteoporótico, y menos de 2.5 va a ser entonces osteopenia. Y la puntuación Z va a evaluar la cantidad de masa ósea que tiene la persona comparado con una persona exactamente igual a ella. O sea, igual en tamaño, en edad, en raza, en todo lo demás, y podemos entonces hacer la evaluación específica. Entonces, ¿por qué se escogió el T-score? Porque nosotros necesitamos saber qué hay, la cantidad de pérdida de masa ósea que está teniendo la persona en relación a una persona sana. ¿Y por qué no se escogió el Z-score? Porque el Z-score, recuerden que es la persona comparada contra alguien exactamente igual a ella. Entonces, si me voy a comparar a mí conmigo, quiere decir que era la impresión de que no hay pérdida de masa ósea, porque siempre voy a estar bien, porque voy a estar comparada conmigo misma. Entonces, ¿por qué usar el T-score en realidad más en la densidad mineral ósea? Porque la densitometría ósea va a depender del equipo que estamos utilizando,
y del abordaje que utilizamos para la medición. De manera que no podemos utilizar todos los criterios iguales en todos los equipos y por eso entonces se hace el test score. Entonces, las limitaciones de la clasificación que hace de la Organización Mundial de la Salud, que no se diseñó como guía de tratamiento, que estas definiciones definitivamente no aplican para otras poblaciones y que puede haber entonces fractura de bajo trauma por fragilidad, que puede ser que haga el diagnóstico de osteoporosis sin importar la densidad mineral ósea. ¿Y qué es importante esto? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos la densidad mineral ósea en niños? ¿Se puede hacer en niños? Sí. ¿Por qué? Porque recuerden que hay niños que tienen cáncer, que tienen leucemia, que reciben tratamiento con corticoides, y en estos casos, en menores de 20 años, no se debe hablar de densidad mineral ósea o de osteoporosis, sino que debe utilizarse el Z-score y sería una densidad ósea baja para la edad cronológica si el Z-score es menor de que menos 2. Entonces, en niños ven que sí se puede utilizar hacer la evaluación. Igual que en la densitometría ósea, la DEXA es en mujeres postmenopáusicas, pero en la premenopáusica de 20 años de edad y mayores, entonces debemos utilizar el Z-score. Igual que en hombres, si el hombre tiene más de 50 años, se puede utilizar el T-score. Pero si el hombre tiene menos de 50 años, se debe utilizar el Z-score para poder hacer el reajuste dependiendo del equipo que nosotros estemos utilizando. Y cuando vamos a hacer una comparación entre una densidad mineral, o sea, una densitometría y otra, debemos comparar allí no T-score, sino que debemos comparar son los valores de densidad mineral ósea, o sea, cuántos gramos por centímetro cuadrado. Y dice, el de masa ósea tenemos para poder hacer la evaluación en ese momento. Entonces, eso es lo importante que tenemos que saber en cuanto a la evaluación. Cuando nosotros hacemos esto, decimos que menos 2.5 es osteoporosis, pero debemos hacer en estas pacientes que tienen menos 2.5 o más, entonces debemos hacer la evaluación de la fractura vertebral, porque si nosotros tenemos una fractura vertebral que puede ser de cualquier tipo, la osteoporosis pasa a ser una osteoporosis severa y el tratamiento entonces va a ser diferente. Igual que cuando tenemos las fracturas, entonces tenemos que ver qué tipo de fractura femoral tenemos para poder hacer la evaluación. En laboratorios, nosotros tenemos marcadores de remodelado óseo, porque nosotros hacemos una densitometría, le comenzamos un tratamiento, pero queremos saber si eso que nosotros le estamos dando de tratamiento es adecuado. Y nosotros vamos a tener marcadores de remodelado óseo, de resorción, de eliminación de hueso, así como de formación de hueso. Y dependiendo de esto, entonces nosotros vamos a poder saber si el medicamento o el tratamiento que estamos haciendo es el adecuado y es el que está haciendo esto. Igual que en ciertas ocasiones muy poco frecuente podemos hacer biopsias óseas que serían en mujeres y en hombres jóvenes que tienen una densidad mineral ósea por debajo de lo esperado para su edad. De manera que en cualquiera de estos casos, entonces podemos hacer la evaluación como tal. Y una cosa importante de esto, primero, otra de factor importante que tenemos que nos sirve para hacer diagnóstico de osteoporosis es el FRAX. El FRAX es una evaluación médica que se hace si no tenemos densidad mineral ósea, que puede ser con densitometría o sin densitometría, que nos permite hacer la evaluación del riesgo de fractura según características médicas que tenemos allí, como por ejemplo el consumo de alcohol, densitometría, dice densidad mineral ósea, y todas las causas de osteoporosis secundaria para decir cuál es el riesgo de fractura de una persona, dependiendo de cada uno de ellos, y poder saber si es necesaria o no hacer una evaluación. ¿Como quiénes? Como las personas que tienen osteopenia. Recuerden que dijimos que la osteopenia no es una enfermedad. Esto es una reducción de masa ósea, pero tenemos más cantidad de personas osteopénicas que osteoporóticas, de manera que hay más fracturas vertebrales en mujeres y en personas osteopénicas, de manera que en estas pacientes que tienen factores de riesgo que las pueden hacer que tengan fracturas, entonces se le debe aplicar el FRAX para poder saber cuál es sus factores de riesgo y poder ver cuál es la distribución bimodal de las fracturas para poder hacerlo. Entonces, lo importante de esto, como hablamos hace un rato, es la caída. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando un joven se cae hacia adelante, lo que tiene regularmente son fracturas de cole.
pero cuando una persona adulta se cae hacia atrás y lo que tiene es fracturas de cadera. ¿Por qué? Porque ya no tiene tanta masa grasa y ya no tiene tanto músculo que lo protege. De manera que entonces podemos hacer esta evaluación. Entonces nosotros vemos que a pesar de que tenemos tratamiento de 10 personas, solamente 2 de estas personas que tienen fracturas osteoporóticas reciben tratamiento para la osteoporosis en los siguientes años a la fractura. ¿Y qué tratamiento podemos darle para ello? Las metas de tratamiento serían, primero, reducir el riesgo de fractura, el tratamiento propio de la fractura, y a quién tratar. Pues entonces es muy importante, porque nosotros debemos saber a quién vamos a tratar, cuándo iniciar, cómo terminar, quién hacerlo, con qué hacerlo y cuándo modificar, cuándo suspender. Existen guías de tratamiento que están específicas que nos dicen a nosotros cuáles son, y esas guías de tratamiento están en la web, y hay sitios específicos que nos permiten a nosotros evaluar específicamente en sitios gratis que nos dicen a nosotros cuáles son los algoritmos de tratamiento que podemos hacer. Y fíjense, este es el proyecto ECO, que hace una evaluación a nivel latinoamericano, en el cual usted se introduce, le da los datos de su paciente y ellos le dan entonces la evaluación de qué tratamiento debe ser. ¿Quién debe ser tratado? Existen guías específicas de tratamiento y le dicen qué es lo que usted tiene que evaluar para poder iniciar un tratamiento. Entonces, la mayor parte de las guías nos dicen a nosotros que en osteopenia, por ejemplo, si tenemos el T-score en menos 2.5 es de alto riesgo y hay que tratar. Si estamos entre menos 2.5 y dice 1.5 y 2.5, ese es un riesgo intermedio y se necesitaría tratamiento en estas osteopénicas si tenemos algún factor de riesgo adecuado, porque eso los transforma en una paciente de alto riesgo, de manera que hay que tratarlo. Y si tenemos por debajo de menos 1.5, eso es de bajo riesgo, y entonces deberían ser medidas preventivas. Entonces, ¿cuándo iniciar el tratamiento farmacológico? Cada guía nos dice a nosotros que debemos tratar sin factores de riesgo todo el que tiene osteoporosis, tratar con algún factor de riesgo entre menos 2.5 y menos 1.5, y sin tratamiento farmacológico aquellos que están entonces por debajo de menos 1.5. ¿Cuándo modificar el tratamiento? Si hay reacciones adversas, si el paciente no tiene buena adherencia, si el paciente no modifica sus marcadores bioquímicos en los primeros 3 a 6 meses de tratamiento, y debemos reconocer cuáles son los factores de riesgo. Y es importante que no debemos tratar densitometrías, debemos tratar pacientes con diferentes riesgos de fractura para lograr una adherencia y persistencia al tratamiento. Hay unas alternativas terapéuticas que la lista es sin fin y no pretendemos que en este momento ustedes puedan aprender a tratarlo. Pueden ser anticatabólicos, pueden ser anabólicos. Todo esto es el tratamiento que a los transcurso de los años hemos tenido para la osteoporosis y que han pasado por todos los bifosfonatos, por estrógeno y las nuevas terapias que estarían entonces la catapepsina, la esclerostina, que son específicamente para evaluar el riesgo de fractura. Sin embargo, los bisfosfonatos es la maíz, se da, es el gold standard, es el comienzo con el cual tenemos que hacerlo y se da entonces en la mayoría de las fracturas osteoporóticas. Y tenemos a veces muchos mitos de lo que sería el bifosfonato. ¿Qué hace el bifosfonato? Él va a actuar, inhibe la resorción ósea porque es un antirresortivo, inhibe al osteoclasto de manera que impide, le quita el borde en cepillo, hace que se rompan las organelas y destruye el osteoclasto de manera que no puede producirse. Entonces, ¿qué reacción tiene esto? Que a veces, muchas veces las personas se asustan, que cuando comienzan el osteoclasto a dar tratamiento con bifosfonato, el bifosfonato tiene su ritual para tomarse, porque tiene una absorción muy baja. Y muchas veces cuando se le toma puede producir una captación por parte de los polimorfos nucleares, producir activaciones del factor de necrosis tumoral de las interleuquinas 6 y puede producir fiebre. O sea que eso usted lo debe saber para que le pueda y se lo pueda explicar a su paciente. Igual que podemos tener efectos adversos de los bifosfonatos, que puede ser esofagitis, reacciones de fase aguda, inflamación ocular, hipocalcemia, dolores musculoesqueléticos, osteonecrosis de la mandíbula, fibrilación auricular, pero estos efectos adversos son muy pocos. Y una de las cosas que siempre nos dicen a nosotros es la fractura de la mandíbula. ¿Qué nos dice a nosotros? La osteonecrosis de la mandíbula está relacionada con el tema de los implantes dentales.
Para las osteonecrosis de mandíbula se requiere que sean dosis muy elevadas de bifosfonato y si hay formas específicas de poder hacer, por ejemplo, implantes dentales, hacer el implante dental 5 a 6 meses de la última aplicación de la droga, postergar 2 meses después el comienzo del tratamiento. Hay maneras específicas que se pueden hacer para tratamiento de los conductos que no pasa absolutamente nada. Si le van a hacer un tratamiento de conducto, igual que si le van a hacer una cuestión de odontología, es importante saber si usted está utilizando corticoides o no. Si está utilizando corticoides, entonces allí sí hay que suspender el tratamiento. Si no está utilizando corticoides, realmente el tratamiento odontológico pudiese hacer y lo que está. Una de las cosas importantes que nos dice a nosotros son las vacaciones terapéuticas. Y las vacaciones terapéuticas se dan dependiendo del tipo de tratamiento que se le dé. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí, como le dicen los pacientes oncológicos, igual que todos los pacientes, hay que suspender el tratamiento previo a hacer un tratamiento odontológico. ¿Por qué? Para evitar entonces que haya las fracturas atípicas o la osteonecrosis de mandíbula. ¿Qué precauciones tenemos si queremos tener en el uso de los bifosfonatos? Hay que ver la filtración glomerular, hacerle creatinina al paciente, ver que el paciente tenga calcio normal, que no se debe dar con aminoglicósidos, y hacer lo que se denomina escogencia del tratamiento. Además de los bifosfonatos, tenemos los sistemas que dan con el RAN ligando, osteoprotegerina, el denosumab, que son anticuerpos mononucleares, que es anticuerpo de una inmunoglobulina humana humanizada y que produce entonces alteración del osteoclasto. Miren qué bonito, afecta esto, inhibe la resorción ósea, y productos nuevos como la esclerostina, que inhibe las vías de formación ósea y que puede producir entonces acción específica. Igual entonces vemos que todos ellos pueden tener una reacción de un efecto adverso, de manera que es importante hacer eso. Entonces, el tratamiento para la osteoporosis es un tratamiento a largo plazo. Tratamiento a largo plazo significa que así como usted perdió el hueso en años, va a recuperar hueso en años. Lo puede recuperar, pero no es un tratamiento que me tomo 2 pastillas, 2 meses y me curé y no. Entonces, aquí como les decía hace un rato, lo que serían las vacaciones terapéuticas va a depender del tiempo que usted está utilizando el medicamento y del tipo de medicamento que está utilizando. Por ejemplo, los únicos que pueden hacer vacaciones terapéuticas son los bifosfonatos que se acumulan en el hueso, que pueden permanecer allí 2, 3, 4 años acumulados en el hueso sin que haya ningún tipo de alteración. Entonces vemos que para el tratamiento de la osteoporosis, la individualización del tratamiento es lo importante. Debe ser escoger específicamente qué tipo de tratamiento se debe hacer a cada paciente, qué es lo más recomendable para ello, y no solamente es en la parte, digamos, física, sino también la parte económica y la parte de medicamentos adicionales que está utilizando el paciente, porque hay muchísimas de ese tipo de tratamiento que pueden hacerse y que podemos darlo. Una cosa importantísima, sí, el calcio y la vitamina D no deben faltar en un tratamiento para la osteoporosis. Y vemos que tenemos que estar pendientes, por ejemplo, en los casos de osteoporosis secundaria, cuando tenemos que pensar en esta osteoporosis secundaria, muchas cosas que pueden llevar a la osteoporosis, por ejemplo, las enfermedades inflamatorias intestinales, la osteoporosis y las calcificaciones vasculares en los pacientes de riesgo cardiovascular. Eso también es importante. Hay una relación muy grande entre la osteoporosis y la ateroesclerosis, de manera que en estas pacientes que son hipertensas cardíacas, en el cáncer hay que pensar que todos los medicamentos pueden producir osteoporosis, en los trasplantes de órganos, en los pacientes que se les hace cirugía bariátrica, puede producir entonces este tipo de alteraciones entre la formación y la resorción para producir una apoptosis. Otra cosa importante sería la sarcopenia, porque además de perder hueso, perdemos masa ósea, masa muscular. ¿Por qué? Porque a medida que vamos envejeciendo ya no hacemos tanto ejercicio, no hacemos tanta actividad física, y además del hueso se pierde el músculo, de manera que por eso es que las caídas entonces sí son fáciles que uno, si ya no tiene músculo, pueda tener una fractura, y es se dupleta, que sería la sarcopenia y la osteoporosis.
Otra de las cosas tenemos en la masa ósea todos los inhibidores de la serotonina, los inhibidores de la recaptación, en la depresión y la osteoporosis, en la osteoporosis y el HIV. Tenemos entonces todos los medicamentos antirresortivos pueden producir osteoporosis. ¿Qué cosa es importante en esto? Que la calidad del hueso sigue por definirse qué es. Que será útil en un futuro próximo, que no hay herramientas clínicamente útiles que nos permitan evaluar la calidad ósea, de manera que tenemos que cuantificar la calidad para saber cómo contribuye el riesgo de fractura. Y si los marcadores de remodelado óseo son útiles en los estudios de investigación para poder medir entonces la evaluación. Entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que hacer? Modificar los estilos de vida en osteoporosis. Adecuada ingesta de calcio y vitamina D, una dieta balanceada, los ejercicios de peso con balance, evitar fumar, evitar la ingesta excesiva de alcohol, evitar factores de riesgo para caída, saber cuáles son nuestros requerimientos de vitamina D, identificar cuáles son los factores de riesgo, realizar un DEXA para poder entonces establecer a quién le tenemos que dar tratamiento, evaluar los pacientes en busca de fracturas vertebrales silenciosas. Entonces, ¿a qué osteopénica debemos tratar? A toda osteopénica que tiene factores de riesgo de fractura por FRAX en los siguientes 10 años. De manera que es importante que esta es una herramienta fácilmente utilizable. Entonces, como diría House, que todos lo conocemos, la osteoporosis, ¿quién la trata? Una cosa importante, una respuesta muy típica de House sería que la osteoporosis es de quien la sepa tratar. Quiere decir que esta es una epidemia silenciosa y persistente, de manera que la osteoporosis no habla, pero cuando habla, por lo general es porque ya hay una fractura. Importantísimo que el ejercicio siempre es importante. De manera que como mensaje final podríamos decirle que la osteoporosis es una enfermedad crónica que requiere estrategias de por vida. Hay que comenzar desde la niñez a poner a jugar a nuestros niños, que no solamente sea, equipos de osteoporosis, equipos de sonido, sino que también entonces hagan mucho ejercicio, tengamos una muy buena alimentación y podamos tener entonces una margen adecuado para evitar al final de la vida quedar en una osteoporosis y quedar en una fractura. Recuerden, hoy el Día Mundial de la Osteoporosis. Trabajemos en eso. Muchísimas gracias.